Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Crónicas de Arcadia. Y hoy quiero hablar del fenómeno OVNI, pero lo vamos a hacer con alguien que ahora os presentaré, con alguien que es un auténtico conocedor de este tema, uno de los estudiosos investigadores más prestigiosos de toda Latinoamérica y muy conocido también aquí, en España, en el ambiente de la ufología, porque, como decía, son esas personas imprescindibles para poder conocer algo más. Entonces, hemos dado en llamarle a este programa eh, la frontera de los ovnis y más allá. Los límites, la frontera de los ovnis y más allá. Entonces, durante el transcurso de esta conversación vais a ver por qué. Pero primero quiero presentaros a nuestro invitado de hoy. Para mí es un placer enorme porque, aparte de ser, como decía, un gran estudioso, un investigador, es una grandísima persona, muy querido por muchísima gente, y entre los cuales, por supuesto, me incluyo. Él es Carlos Alberto Yurchuk. Carlos, buenas noches y bienvenido. Pero muy buenas noches, Miguel. Bueno, buenas noches para ti. Acá, como estarán viendo, es un atardecer en la ciudad de La Plata, en Argentina. Es que nada, desde luego das mucha envidia viéndote ahí. Supongo que con una temperatura muy agradable ya a estas alturas del año. Y bueno, como te decía, pues un placer. Ya sabes, un placer hablar contigo. También os recuerdo, os informo, para quienes no lo sepáis, que tuve también la suerte de poder entrevistar a Carlos Alberto Yurchuk en el radio podcast que tengo, que aprovecho para hacer un poquito de publicidad. Se llama Crónicas de Arcadia Radio. Vamos a empezar un poco siguiendo el hilo de este título. Carlos, ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de ir más allá realmente de la frontera de los ovnis? ¿Cómo podíamos empezar esta conversación siguiendo un poco ese concepto? Bueno, siempre cuando hablamos de estos temas, me gusta, aunque parezca una perogrullada, me gusta comenzar desde el inicio, desde el punto de partida. Es decir, si queremos llegar a una frontera, tenemos que iniciar el viaje de algún lugar. Y dentro del tema OVNI, yo suelo iniciar el inicio del tema OVNI con un caso clásico que es para el ambiente ufológico el conocido caso Kenneth Arnold, que es un avistamiento que ocurrió el 24 de junio de 1947 en Estados Unidos, donde un piloto civil llamado Kenneth Arnold vio 9 objetos sobrevolando el monte Rainier en el estado de Washington. Tomo este caso como un caso simbólico, como caso inicial simbólicamente, digamos, ¿no? Eh, Nota al margen, siempre cuando hablo de este caso menciono una curiosidad, que es que cuando Kenneth Arnold le describe a un periodista el movimiento que realizaban estos objetos, Kenneth Arnold dijo que que los objetos rebotaban, parecían rebotar en el aire, como cuando uno arroja un plato sobre una superficie del agua. El periodista tergiversó accidental o a propósito sus palabras y en vez de hablar del movimiento, como de platos arrojados al agua, dijo simplemente que Kenneth Arnold había visto platos voladores. Pero lo curioso es que Kenneth Arnold no vio platos voladores, sino unos objetos en forma de media luna o hoy serían alas volantes, así, objetos así semicirculares. Pero lo curioso es que si bien no vio platos voladores, el término plato volador se hizo muy famoso en esa época y lo realmente llamativo es que mucha gente sí empezó a ver platos voladores. Y cuando hablo de platos voladores me refiero a la clásica descripción de dos platos soperos superpuestos. Esa es la primera curiosidad del fenómeno OVNI, ¿no? Ese primer caso dio inicio a la era contemporánea del tema OVNI y en un principio el problema era bastante simple.
era descubrir qué eran esos objetos que volaban en el cielo y que no estaban identificados. De ahí nace la palabra o la sigla OVNI o UFO en inglés, y de ahí nace la ovnilogía. Originalmente el problema, como decía, era sencillo y la explicación o la posible explicación era muy simple. O eran naves del enemigo, en este caso en aquella época de la Unión Soviética, o eran naves extraterrestres, naves de otros planetas. Esas eran las dos explicaciones básicas para tratar de resolver el problema. El problema, valga la redundancia, es que con el tiempo, en vez de encontrarse la respuesta a lo que estaba sucediendo, la situación se fue haciendo cada vez más compleja. Y los objetos voladores no identificados dejaron de ser simplemente objetos sólidos, objetos de tuercas y tornillos, a pasar a ser objetos que eran luces, objetos que eran etéreos, objetos que aparecían y desaparecían en el cielo en un punto dado, objetos que parecían gaseosos más que sólidos a veces, objetos que no solamente volaban, sino que también aparecían debajo del agua, se ingresaban al agua o salían del agua, objetos, como decía recién, que no se desplazaban, sino que aparecían en un punto y desaparecían en un punto, en el mismo punto. Objetos con diferentes formas, triangulares, formas de cigarros, objetos que aterrizaban, objetos que caían. Y si ya no solamente estábamos hablando de objetos y de objetos voladores, sino que con el tiempo se empezaron a sumar nuevos elementos a este problema. Y así empezaron a aparecer los seres, los humanoides, empezaron a aparecer marcas en el terreno, cuando estos objetos se posaban o estaban a muy baja altura. Empezaron a aparecer efectos como cortes de energía eléctrica, los automóviles se detenían, los aparatos eléctricos se detenían, empezaron a aparecer las famosas abducciones, donde el testigo era aparentemente llevado a una habitación o al interior de estas naves. Es decir, con el tiempo se fue haciendo todo cada vez más complejo. Se empezaron a sumar las mutilaciones de ganado, las desapariciones temporales o no de testigos y de barcos y de aviones. Es decir, lo que originalmente era un objeto volador, el OVNI, el objeto volador no identificado, se convirtió en un problema cada vez más complejo donde se iban sumando cada vez más elementos. Por eso yo me gusta utilizar la sigla, en vez de utilizar la sigla OVNI, me gusta utilizar el término fenómeno OVNI, que es un término que yo uso para englobar a todos estos elementos que componen este problema. Entonces hablamos de fenómeno OVNI, que es un fenómeno cada vez más complejo, y la charla de hoy era tratar de ver si podemos llegar a esa frontera, a ese límite de lo que ahora llamamos fenómeno OVNI. Que si el problema es bastante complejo, imagínate llegar al límite. Sí, realmente es una aventura como un poco difícil. Pero es curioso, por lo que estás comentando, claro, podríamos llegar a deducir que a partir de un acontecimiento como el de Kenneth Arnold, aunque sabemos que la historia anterior, muy anterior, de milenios incluso, está plagada de acontecimientos que podríamos también considerar de tipo ovni, pero bueno. Decía que podíamos concluir que a partir de ese momento se va añadiendo, se va ampliando todo un cúmulo de fenomenología que parece de alguna manera, o podríamos llegar a pensar, que provienen de ese mismo fenómeno ovni. O también podríamos pensar que quizás ese hecho despertó mentes y como consecuencia de ese despertar de mentes pudimos llegar
a tener noción, a tener, digamos, la ocasión de poder acceder a otro tipo de fenomenología, quizás derivada de este propio fenómeno ovni o no. No sé cómo lo ves tú esto. Sí, cuando yo indicaba recién que se iban agregando elementos a esta fenomenología, no es que uno agrega elementos porque sí o por capricho o por azar, sino que son elementos que de alguna u otra forma están relacionados con ese ovni inicial que hablamos al principio. Sea un plato volador, sea una luz o lo que sea, pero todos estos elementos que yo menciono están estrechamente relacionados o de alguna forma relacionados con ese ovni original. Por eso los incluyo en el fenómeno ovni. Por ejemplo, cuando hablamos de mutilaciones de ganado, en lo personal yo creo que las mutilaciones de ganado están estrechamente relacionadas con el fenómeno ovni. ¿Por qué digo esto? Porque en los casos de mutilaciones, o en muchos de los casos de mutilaciones, aparecen elementos que están relacionados con el tema ovni. Desde la aparición de luces al faltante de aguas en los tanques de agua, a los cortes de energía, es decir, a la aparición de algún ser, inclusive en algún caso de mutilación. Es decir, hay elementos dentro de la mutilación de ganado que están relacionados con el tema ovni. Por eso a la mutilación de ganado lo incluyo dentro de este fenómeno ovni que yo mencionaba recién. Hablamos de las abducciones. ¿Por qué relacionas las abducciones con el tema ovni? Porque dentro del fenómeno de abducción aparecen previamente o posteriormente el ovni o las luces, aparecen dentro de la abducción los seres que antes que están relacionados con el tema ovni. Es decir, en las abducciones hay elementos que están relacionados con el ovni, por eso lo incluyo dentro del fenómeno ovni. Y por eso cada vez se van sumando más elementos. Tú mencionabas recién el tema temporal. Decías correctamente que si bien yo tomé como caso inicial simbólicamente el caso de Arnold, está claro que previo al caso de Arnold hubieron muchos casos que están relacionados con el tema ovni. Y cuando hablo de previo, me refiero no solamente a años anteriores, sino a décadas, a siglos y hasta milenios anteriores. Si uno toma, por ejemplo, escritos, pinturas, arte rupestres de otras épocas y analiza los elementos que están ahí dentro de esa escritura, dentro de esa pintura, va a encontrar que muchas veces aparecen elementos propios del tema ovni, sea que en una pintura aparece el objeto, el plato volador, sea que en una pintura o en un arte rupestre aparecen figuras de humanoides que son idénticas a los que hoy llamamos los grises, por ejemplo, o los seres humanoides que están relacionados con el tema ovni. Si uno analiza, qué sé yo, algunos pasajes bíblicos, el clásico caso de Ezequiel, donde describe lo que dice sería un objeto que podríamos relacionar con el tema ovni. Es decir, el fenómeno ovni, lo que hoy llamamos fenómeno ovni, acompaña al ser humano desde hace muchos, muchos años, muchos siglos, muchos milenios. Por eso la complejidad. Y a pesar de que el fenómeno ovni tiene muchos elementos asociados, que están dentro de ese universo, todavía yo diría que aún faltan incluir más elementos a esa fenomenología. Por ejemplo, los fantasmas, muchos fenómenos paranormales, pero voy a incluir particularmente los fantasmas. En principio, hoy en día los fantasmas no tendrían relación con el tema ovni y no estarían incluidos con el fenómeno ovni. Pero si uno empieza a analizar y ver que hay muchos casos ovnis donde el ser aparece dentro de una habitación, donde el ser no es sólido o no aparenta ser sólido, sino que es etéreo, muy más parecido a un fantasma que a un ser de carne y hueso, donde este ser atraviesa paredes, donde este ser aparece y desaparece en un lugar concreto como un fantasma. Entonces me da pie a pensar de que también lo que nosotros llamamos fantasmas, me atrevo a decir que también se podría incluir dentro de la fenomenología ovni. Y muchos fenómenos paranormales también podría llegar a incluirse dentro del tema ovni. Con lo cual concluyo de que lo que llamamos fenómeno ovni, no solamente que es mucho más complejo,
sino que es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos y obviamente de lo que pensábamos originalmente en el año 47, cuando veíamos un plato volador o un objeto en el cielo. Es una realidad Ujú. mucho más compleja que no sé hasta dónde abarca, hasta dónde termina. Por eso me gusta hablar, intentar llegar a esa frontera, a ese límite del fenómeno ovni. Sí, sí, y evidentemente, como decía antes, es un camino arduo este, ¿no? De tratar de llegar a esos límites, porque eh, estábamos hablando ahora, ¿no? De esa, en fin, ¿no? Milenios atrás. De hecho, yo diría que en todas las culturas, en todos los pueblos de la Tierra, tienen unas historias muy similares con respecto a sus dioses, a sus maestros venidos del cielo, en donde de una u otra manera, todos ellos al margen de esos personajes, pues hacen mención también, por ejemplo, de cómo venían y cómo se iban, y claro, lógicamente da la sensación de que nos estaban hablando, pues que utilizaban naves, artilugios de algún tipo, con los cuales volaban en una época en la que, por supuesto, pues esa tecnología no existía, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, y es algo que me gustaría preguntarte, a ver, ¿cuál es tu opinión? Porque cuando repasas eso y te vas desde esa historia remota, como digo, de prácticamente de cualquier pueblo de la Tierra, a nuestro día de hoy, vemos como si el fenómeno realmente, con todas sus características que ahora intentaremos profundizar un poco, como decías, de los fantasmas y demás, pero es como si de alguna manera se manifestara mmm, acorde a cómo era o es hoy en día nuestra mentalidad, nuestra manera de poder entender. Es decir, a medida, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Como bien decías, de ese plato volador de Kenneth Arnold o del platillo volador de Adamski, por ejemplo, y tal, a esto que hoy en día vemos, mucho más etéreo, mucho más de ciencia ficción, ¿no? Podríamos decir, está un poco a la par de lo que es el desarrollo tecnológico también. Parece que camina en paralelo, ¿no? O sea, parece como si se mostrara un poco al nivel que nosotros podemos, de alguna manera, interpretarlo, ¿verdad? Sí, digamos, mi opinión, en base a después de muchos años de estar metido en este tema, es que primero que el llamado fenómeno ovni acompaña, como te decía recién, al ser humano desde milenios. Algunas veces interactúa con el ser humano, no solamente lo acompaña, sino que a veces interactúa. Eh, Sería largo discutir después, porque cada tema que tocamos acá obviamente da pie a largas charlas, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sería sí. largo de discutir, por ejemplo, hasta qué punto influyó el fenómeno ovni en el ser humano. ¿Seremos alguna creación de ellos, por ejemplo? Pero más allá de eso, ¿influyó en el ser humano dándole conocimiento puntualmente en algunas épocas del año? Bueno, eso sería tema para debatir largo y tendido. Pero lo concreto es que el fenómeno ovni acompaña, interactúa y de alguna forma creo que influye en el ser humano a lo largo de su historia. Y también se va, digamos, va como produciéndose una metamorfosis o adaptándose o mostrándose de acuerdo a cada época. Y obviamente de nuestro lado interpretamos al fenómeno ovni de acuerdo a nuestros parámetros culturales, ¿no? Entonces, Ujú, lo que hoy son seres extraterrestres, en otras épocas serían ángeles, ¿no? Lo que hoy son marcas de pasto producto de un asentamiento de un objeto volador, en otra época eran los círculos de las hadas o los círculos de bruja. ¿Por qué? ujú. Porque la noche anterior estaban las brujas merodeando en el lugar, las brujas entre comillas porque eran luces o seres que estaban merodeando en el lugar y después aparecían estos círculos. Es decir, es de los lados. Por un lado, el fenómeno ovni se va de alguna forma adaptando o cambiando presentándose de diferentes formas durante las épocas y a su vez el ser humano lo va interpretando, le va dando diferentes nombres de acuerdo a su cultura. Eh, pero bueno, no me quiero ir por ese Ujú, tema. ujú. Lo que sí quería terminar de cerrar era cómo sabemos que nos estamos acercando a esa frontera.
porque nosotros recién estuvimos hablando de diferentes elementos, pero ¿cómo saber cuándo estamos más cerca de esa frontera, lo que yo llamo el límite o la frontera con el tema ovni? Y en mi opinión personal, creo que el elemento que nos indica cuán cerca estamos de esa frontera es la tangibilidad o la intangibilidad del fenómeno. Y lo voy a tratar de explicar con algún ejemplo concreto. Bien. Cuando nosotros hablamos de alguna marca en el pasto, por ejemplo, de alguna foto, de algún video que muestre un objeto volando, estamos hablando dentro de todo de cosas tangibles, o sea, cosas que se pueden mensurar, cosas que se pueden ver, que se pueden tocar. Cuando hablamos de una mutilación de ganado, estamos viendo una vaca mutilada o un animal mutilado que lo podemos ver, tocar, analizar. Y así con diferentes elementos. Pero cuando más intangible es el elemento, más cerca estamos de esa frontera. Por ejemplo, el caso más típico son las abducciones. En una abducción tenemos el relato de un testigo que habla de algo que ni siquiera él puede describir exactamente bien, que a veces ni siquiera conscientemente lo recuerda, sino que hay que hacer una regresión para que lo recuerde. Estamos hablando de seres etéreos o que están en una habitación o en algún lugar que no puede definir bien. O sea, la abducción es, el corazón de la abducción es bastante intangible, que no se puede medir. Tenemos un relato, pero a veces difuso y a veces no consciente, que no lo podemos medir, que no lo podemos mensurar. Y ahí nos estamos acercando, en la abducción es un claro ejemplo de que nos estamos acercando a la frontera. Los contactados es otro ejemplo. Más allá que hay muchos casos de contactados que están comerciando con el tema o que dicen ser contactados y son mentirosos, o sea, sacando todos esos casos que desprestigian el tema. Estoy hablando de gente que tiene contactos reales con este fenómeno. El contactado está muy cerca de esa frontera con el fenómeno ovni, porque generalmente el contactado te puede escribir algo, te puede contar algo, pero no te puede mostrar algo más tangible que eso. Es casi como creerle o no creerle. Reitero, sacando de lado los casos de contactados que son falsos, digamos, que están comerciando con el tema y todo eso, ¿no? Y lo más interesante es que en muchos casos se mezclan esa tangibilidad y esa intangibilidad. Es como que en muchos casos está todo muy, muy mezclado, digamos, ¿no? ¿Por qué? En un caso concreto, por ejemplo, acá, que yo hace poco lo mostraba en una charla. En agosto del año 83, el 9 de agosto del 83, en la provincia de La Pampa, una persona llamada Julio Plattner, que lamentablemente falleció hace poco, por eso lo traje a una charla reciente, también como una especie de homenaje a esta persona. Una persona de una ciudad llamada Winifreda, en la provincia de La Pampa, sumamente respetable por todos sus vecinos, o sea, persona honesta, trabajadora, que desde entonces hasta el día de su muerte contó exactamente su experiencia, la repitió una y otra vez como la contó la primera vez, que nunca comerció con el tema, que nunca le interesó el tema, que nunca quiso ganar dinero con su experiencia, que nunca ganó dinero con su experiencia. Una persona sencilla que en un momento dado tuvo una experiencia extraordinaria y después siguió con su vida normal como siempre. O sea, no es que a partir de esa experiencia empezó a recibir mensajes o nada, experiencia normal. Esta persona un día estaba saliendo de un campo de las afueras de Winifreda, estaba cerrando la tranquera del campo, el portón del campo, para que la gente que no es de Argentina entienda. Y cuando estaba cerrando se da vuelta y una luz lo encandila y se despierta a varios kilómetros del lugar, dentro de su camioneta. La camioneta estaba en un camino vecinal, un camino de tierra. Había llovido, estaba todo el camino de barro, pero no había huellas de llegada de la camioneta. O sea, es como que alguien había posado la camioneta en ese lugar. Él se despierta dentro de la camioneta. Recuerda conscientemente algunos fragmentos de ese intervalo de tiempo desde que vio la luz hasta que apareció en la camioneta.
en su recuerdo consciente, él se ve acostado en una especie de sillón de odontólogo. También son elementos típicos que aparecen en otros casos de abducciones. Y rodeado de 4 seres, de ojos negros, seres, digamos, serían los tradicionales grises, pero más altos. Los 4 estaban alrededor de él. En un momento dado, uno de los seres le apoya algo en el brazo y le empieza a extraer sangre. Inclusive posteriormente le quedó la marca de esa punción. Es decir, este es un caso donde tenemos elementos tangibles, la aparición de la camioneta en un lugar dado, que no estén las huellas, la marca que le quedaron en los brazos, el testimonio de los médicos que lo atendieron, mezclado con elementos muy intangibles, como es la parte que él está dentro de esa habitación o lo que sea que rodeó a estos seres. Es decir, él, desde una parte tangible del fenómeno, se estuvo acercando a la frontera intangible del fenómeno, estuvo muy cerca de la frontera intangible. Un caso donde se mezclan ambos elementos, ¿no? Y en muchos otros casos también aparece esta mezcla de elementos tangibles donde se suma un elemento intangible, un elemento más cercano a la frontera. Otro caso muy típico, te lo cuento así brevemente, Ciudad de La Plata, afueras de la Ciudad de La Plata, década del 70, una persona observa un objeto, el típico ovni, aterrizar en el patio de la casa vecina. Posteriormente observa el objeto que se eleva y se va. Esa es la parte tangible y la parte que se conoció del caso por muchos años. El testigo describe el objeto que aterriza y se va, y en la casa donde aterrizó el objeto, en el pasto apareció la típica huella, y también se sumó como una especie de pisadas que iban hacia un laurel y después regresaban a la huella donde estaría la nave. Entonces, la parte que por muchos años se conoció del caso, y que es un caso totalmente tangible, digamos, ¿no? Un objeto que aterriza, a unos huellas de unos seres aparentemente que bajaron, fueron hasta un laurel y después regresaron y la nave se fue. Hace algunos años atrás, junto con el investigador Carlos Ferguson de acá de La Plata, también que ahora vive en La Plata, fuimos al lugar, hablamos con la gente que vivía en la casa donde aterrizó la nave, no con el testigo que lo vio a bajar la nave, sino con la gente que hasta ese momento muchos no habían hablado. Y en una charla descubrimos que hubo una parte intangible del fenómeno. ¿Por qué? Porque a integrantes de esa familia, esa misma noche se le aparecieron unos seres en su habitación, los típicos visitantes de dormitorio. Es decir, un caso donde hay una parte tangible, con elementos físicos tangibles que quedaron, que se pudieron medir, que se pudieron mensurar, y posteriormente, durante ese mismo caso, una parte intangible de los visitantes de dormitorio, estos seres etéreos que aparecen dentro de las habitaciones. Como vemos, uno se puede acercar a la frontera del fenómeno ovni, aún en un caso muy tangible, digamos, ¿no? Porque muchos casos no solamente tienen su parte tangible, sino que en muchos casos, a partir de un elemento tangible, tal vez nos podamos acercar a esa frontera, a ese límite que yo hablo del fenómeno ovni.